Muchas gracias, hermano Armando. El- la cruz es poder de Dios, es el tema. Desde su radio San Juan, desde Monsefú, para todo el mundo. Cuando hablamos, después vamos a ver, o sea, la cruz es más que un madero, más que el cruce de dos maderos. Vamos a ver el sentido de la cruz, por qué nosotros podemos afirmar que la cruz tiene poder. Esto es algo que tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? Porque esos son los misterios que Dios nos revela a través de su palabra. Y hoy queremos ubicarnos más que todo en la palabra de Dios para realmente ir orientándonos en el discernimiento. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? La cruz es poder de Dios. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 17 y siguientes. La cruz es poder de Dios. De todas maneras, dice San Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios, palabra de Dios. La cruz es poder de Dios. Veamos. San Pablo, nosotros sabemos que Jesucristo el Señor tomó a Pedro y Pablo, ¿no? En primera instancia, en su elección, llama a Pedro con todos sus apóstoles, pero a Pedro le corresponde el envío a las ovejas de Israel, o sea, al pueblo de Dios, a los que aparentemente caminan con Dios. Y a San Pablo lo envía así propiamente a los paganos, a la gente que no cree, la gente contradictoria, la gente que se lanza siempre contra Dios, la rebelde. Ahí lo envía Pablo, ¿no? Tremendo Pablo, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo dice, a mí me manda el Señor a proclamar su evangelio, a predicar su palabra, ese mensaje que no es de muerte, sino en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, en la muerte donde Jesucristo asume nuestra muerte, en su propia carne asume nuestro pecado y en la cruz vence a Satanás y en su resurrección. Es la proclamación de todos estos misterios que es nuestra fe. La resurrección es la proclamación de la fe de la iglesia, la fe que hay en que realmente no nos quedamos en un sepulcro porque Cristo ha resucitado. Y cuando la palabra de Dios nos dice, no sea que borremos la cruz de Cristo, la cruz del Mesías, bien es cierto, el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Miren, muchas veces, o sea, vamos a ver que la cruz es más que un madero, es más lo que llevamos en el pecho. Va mucho más allá. La cruz que llevamos en el pecho es el signo de toda esa pasión de entrega de Jesucristo. Ese vía crucis, la cruz es el mismo Cristo entregado por la humanidad, sin medidas, como dice la palabra, y te amó sin extremos. Esa es la cruz, pero dice la palabra. Entonces nosotros no entendemos. A veces los hermanos separados nos dicen, pero ¿cómo puedes mirar o llevar la cruz en un pecho? ¿Cómo crees que al Padre le va a agradar ver el sufrimiento, el dolor, la tristeza representada en Cristo? Pero nos olvidamos que en la cruz, ¿no? Cuando contemplamos a Cristo en la cruz, podemos ver todo el infinito amor que hay de Dios hacia nosotros. Todo cuanto el Padre dice que entrega a su único Hijo. Juan 3:16, que entrega a su único Hijo, no para enviarlo para juzgarnos, sino para salvarnos. Y esto es el regalo que nos hace el Padre.
Y esta es la donación que hace Jesucristo, se dona el Señor. Y esa es la conexión del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. El Padre estuvo presente en ese Vía Crucis todo el tiempo. El Padre por el Espíritu Santo, porque es uno solo, es un Dios trino. El dolor lo lleva profundamente en esa espada que atraviesa el corazón de María. Es una muestra del dolor del Padre en María Santísima, porque una espada atravesará tu alma. Entonces, estamos viendo por qué San Pablo, por qué en la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que la cruz es poder de Dios. Primero, dice, no sea que borremos esa cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta locura para los que se pierden, como lo explicamos. Pero para los que se salvan, dice San Pablo, para nosotros es poder de Dios. Por supuesto. ¿Por qué es poder de Dios? Porque sabemos que en la cruz está mi muerte asumida. En la cruz está mi pecado que yo he consentido y que Cristo lo ha pagado. En la cruz está la derrota a Satanás. Por eso dice la palabra, y le quitó, dice el Señor, le quita todo dominio, todo poder a Satanás. Esto es la cruz. Entonces, veamos, la cruz es más que decir, ay, mira, ve, pobrecito. No, no, no. Gloria a Dios, porque el Señor no entró a sufrir, entró con el dolor, pero un dolor de gozo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo, no, los apóstoles eran castigados, eran sus cuerpos lacerados, sus cuerpos eran así, dominados por el dolor? Cuando eran castigados las espaldas y sus espaldas comenzaban a sangrar, cuando eran encarcelados, lo que decían los apóstoles, me siento gozoso por el nombre santo de Cristo Jesús. Imagínate, sin un apóstol, ¿no?, que se entrega en la evangelización y los que no entienden lo atacan y él se siente gozoso. O sea, no es masoquismo, sino es gozo en que por este dolor muchas personas se salvan a través de los apóstoles en su predicación. Cuánto más en Jesucristo el Señor, que fue una entrega total, sin medida, hasta quedarse solo en la cruz. Pues sus apóstoles todo lo abandonaron. Todos, sin excepción, lo abandonaron todos. Pero hay uno solo que regresó, Juan. Hay una sola persona que estuvo firme con él todo el tiempo, María Santísima. Entonces, miren, esto es lo que para otros parece, dice San Pablo, una locura, pero para los que se salvan, dice el Señor, o sea, está hablando de los que creen en la cruz, que es la muerte, y los que creen en la resurrección. Esa es la locura de la cruz, dice San Pablo, pero para nosotros esa locura de la cruz es poder de Dios. Bendito y alabado sea Dios en Jesucristo el Señor. Y todo esto se eleva hasta el trono del Padre para su gloria. Miren, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice, gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo. Escuchen esto. No es un cortejo fúnebre, ¿no?, de muerte, y normalmente cuando escuchamos muerte ya se acabó todo. En Jesucristo hay algo nuevo. Cuando Cristo muere, hay algo nuevo que empieza en nuestras vidas. Es la muerte, ¿no? O sea, aquella desolación en que el ser humano vive, en Cristo Jesús hay vida en su resurrección. Esto es, por eso es que ese cortejo fúnebre del que habla la palabra de Dios es un cortejo victorioso de Jesucristo el Señor. Escuchemos lo que dice, gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleva siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo. Y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto es estremecedor. O sea, el Vía Crucis
Es la oración más perfecta de entrega de Jesucristo. La cruz, dice, ese cortejo victorioso, dice la palabra de Dios, sube como un perfume hasta Dios. O sea, no es llevar simplemente en el pecho cargado algo, ¿no? Para que vean todos, sino el sentido de la cruz, el sentido de la entrega en plenitud de Dios. Dios no entrega a medias tintas algo, Dios lo da todo, o lo quita todo, lo entrega todo. Su vida la entregó completamente. En la muerte de Cristo muere la humanidad entera y la humanidad en Cristo. Pero Él, siendo Dios, no puede la divinidad morir, porque Jesucristo lo aclara y dice: nadie me quita la vida, yo la entrego para la salvación, yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomar la vida, porque Él es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos, dice, este cortejo victorioso de Cristo, que se difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso que sube hasta Dios. Bendito sea. Imagínate, el incienso es la oración, ¿no?, que sube como una fragancia ante Dios. Cuando los santos oran, cuando la iglesia ora, cuando tu corazón se postra, cuando tu corazón le adora a Dios, hay una fragancia que sube. Cuánto más, dice la palabra, será el cortejo victorioso de Cristo, que sube como una fragancia hasta el Padre. Gloria a Dios. Entonces dice, continúa en 2 Corintios 2:15, dice, 2 Corintios 2:15, si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia. Dios mío, esto es para que te pongas a saltar ahí donde estás. Si Cristo es la víctima, si Cristo es reo de muerte, si Cristo es ajusticiado por la ley del hombre, esa ley perversa del hombre, porque en el corazón la ley del hombre es la ley que hay perversidad en el corazón, ¿no? Porque no reconoció a Jesucristo como su Señor, como su Mesías, menos como su Salvador. Entonces, por eso cuando el corazón se embota, se lanzan contra la iglesia, se lanzan contra Cristo. Entonces quieren hacer lo que quiere cada uno. A mí me parece que este cura está mal, que el hermano Hugo viene acá y que están perdiendo su tiempo, que mejor es gozarme, mejor la vida, mejor. Entonces forman sus iglesias, forman su vida, hacen lo que mejor les parece. Entonces, si a cada uno le gusta lo que le parece, pues haz lo que te parece. Pero no todo te conviene, dice la palabra de Dios. Ya vamos a ver. Entonces escuchamos cuando dice el Señor: si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia. Tú eres la fragancia. ¿Por qué? Porque Cristo te presenta ante el Padre en esa muerte y en esa resurrección. Yo me acuerdo estábamos en un retiro, en una jornada nacional en Lima, con el padre Chus Villarroel, que había venido de España, ¿no? Él decía: cuando yo entre al reino de los cielos, pues el Padre me puede decir: ¿y quién ha hecho entrar a este curita? Entonces yo le diré: Padre amado, a mí no me digas nada, fue tu Hijo el que me hizo entrar, porque Él pagó todos mis pecados por mí. Por supuesto, cuando tú realmente doblas rodillas ante Dios y le pides perdón, y en el sacramento Dios te absuelve, pues te presenta a Cristo al Padre. Entonces, esta es la fragancia de incienso. O sea, tú eres esa fragancia de la que habla. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube, escucha, dice, que sube del sacrificio hacia Dios. Y la perciben, mira, ¿quiénes perciben esta fragancia? La perciben, dice, tanto los que se salvan como los que se pierden. Si el mundo entero percibe esto, todo el mundo lo ve, pero dice: pero para los que se pierden es olor de muerte, que lleva a la muerte, pero para los que se salvan es fragancia de vida, que conduce a la vida, y es la vida eterna. Gloria a Dios. Este es un mensaje verdaderamente maravilloso. Por eso
que el mensaje y el título es La cruz es poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 17, Segunda de Corintios 2:14. Son dos mensajes que unidos podemos ver como el contexto del mensaje. Muerte, fragancia. Entonces, ¿qué dice la palabra? No, la muerte es perdición. La muerte, ya estás muerto, pues. Eso es lo que piensan los paganos. Eso es lo que piensa la gente que no conoce a Dios. Esa es la gente que dice, oye, ¿cómo vas a poner ahí a mirar la cruz? ¿Cómo vas a llevar? Oye, Hugo, yo lo veo a Hugo, una vez me dijo, su cruz es sota, o sea, en una forma burlona, ¿no? Yo no les contesto nada. Yo rezo por ellos en el silencio y le digo, Señor, perdónalos, porque tu muerte sube al Padre como una fragancia. Porque la muerte de Cristo asume mi propia muerte. Porque en la muerte de Cristo asume toda mi podredumbre, mi inmundicia, todas las maldiciones. Cristo las asume. Por eso es que Isaías lo explica. Isaías explica este momento. Y nosotros, dice Isaías, y nosotros lo creíamos, ¿no?, azotado por Dios. Y eran nuestros pecados los que lo destruían al Señor. O sea, ¿por qué? Porque Cristo, la palabra dice que Él se hace pecado. Entonces, cuando Dios Padre ve el pecado, destruye el pecado. Y esa es la cruz. Muerte a Jesucristo es destruir el pecado. Pero la muerte asume toda la muerte, todo el pecado, toda maldición, toda forma de mal. Jesucristo la asume y ahí vence al demonio. En su resurrección nos revela el Señor estos misterios de la muerte que dice la palabra de Dios, que sube como una fragancia al Padre. O sea, la muerte de Cristo es agradable al Padre. ¿Por qué? Porque ve y el Padre lo envía con una misión: salvación de su pueblo. ¿Merecemos la salvación? Yo no merezco la salvación, pero Cristo la paga. Cristo paga. ¿Con qué paga? Con su propia sangre. Por eso dice San Pablo, Jesucristo paga a un precio muy alto, que es su sangre, que es la muerte, en esa entrega de plenitud de Dios en Jesucristo, su amado Hijo. Qué hermoso es esto cuando dice, para los que se pierden es olor de muerte. Por supuesto, porque no entienden la cruz. Se quedan en la muerte, que quedan en la sangre, y ven el rostro de Cristo y dicen, ay, no, eso no, no. Es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. La cruz, ¿quieres saber del amor de Dios? Mira la cruz. Mira la cruz y vas a ver toda la entrega de Dios. Por eso dice la palabra que los que se pierden no entienden de que es olor de muerte y que lleva la muerte. Pero dice la palabra de Dios, continúa en 2 Corintios 2:16, pero para los que se salvan, no, para nosotros, dice San Pablo, es fragancia de vida que conduce a la vida eterna. De verdad que Dios nos deja sin palabras por tanta misericordia, por tanto amor. Estas cosas debemos compartirlas. Aquellos que no conocen, aquellos que están alejados del conocimiento, porque el Señor nos habla, ¿no? Cuando comienza a hablar el Señor nos dice, gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleve en el cortejo victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio, escucha, por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento, que es la fragancia del incienso que sube al Padre. Esto es palabra de Dios. O sea, debemos conocer estas cosas, y estas cosas, conocerlas significa transmitirlas. Dice que la fe, dice San Pablo, la fe entra por el oír, por la proclamación del Evangelio, por la proclamación de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y la cruz es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, 34, nos dice, la palabra de Dios nos dice, cuando ya se encontraba, Simeón, ¿no?, era un santo, ¿no?, que esperaba
ver al Mesías. Y miren lo que pasa cuando se encuentra San José, la Virgen Santísima y Jesús que había nacido. Dice, Simeón los bendijo, ¿no? Los bendijo a la Sagrada Familia. Y dijo a María, su madre, mira, le decía a María y lo señalaba a Jesús, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección, es lo que hablaba la palabra. Para unos es muerte, que lleva a la muerte, y para otro es vida, que lleva a la vida eterna. Por eso Simeón dice, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Amén. Es una señal de contradicción, porque hay unos no entienden, ¿no? Esta cruz de Cristo. Será una señal de contradicción. Mientras a ti misma, le dice a María, una espada te atravesará el alma. María ya vivía la cruz antes de que Jesucristo podría vivir a partir de los 30 años ese vía crucis. Una espada te atravesará el alma. O sea, el dolor de Jesucristo en ese vía crucis, desde que él estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él fue apresado, cuando fue llevado a golpes, cuando fue azotado la espalda, cuando le pusieron la corona de espinas, en ese caminar, en ese vía crucis, donde era azotado constantemente, cuando él cargaba la cruz, ahí llevaba todas nuestras dolencias, hasta el momento de que él fue crucificado, en esa muerte de Jesucristo. Ese es el dolor de la que habla Simeón en María Santísima. Y una espada atravesará tu alma. Qué dolor para la madre. Tenerlo al Hijo de Dios, ¿no? Haberlo criado, haberlo amamantado, haberlo instruido. Porque San José viene de la casta de los levitas, de una raza de sacerdotes. O sea, Jesucristo fue instruido, pero el conocimiento infuso que lleva en el Espíritu Santo por ser verdaderamente el Hijo de Dios, hizo, dice la palabra, que él creciera en tamaño, en cuerpo, pero en sabiduría y en esa espiritualidad revelada por el mismo Espíritu de Dios. Por eso que Jesucristo le decía a los judíos que no creían que él era Dios, si ustedes no creen que yo soy, y yo soy es el nombre de Dios, morirán en sus pecados. La palabra de Dios no puede ser más clara. Entonces, dice, mientras una espada atravesará tu alma. Miren, en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13, escucha lo que dice. ¿Cuál era nuestra condición antes de la llegada de Cristo? ¿Cuál era? No, antes de que tú llegues a conocerle a Cristo, después de su muerte, de su resurrección que hoy estamos viviendo. Dice, ustedes estaban muertos por sus pecados. O sea, nos está diciendo el Señor que a veces somos cadáveres, caminamos, somos como zombies, muertos, ¿no? Sin vida, ¿no? Y Jesucristo lo habla muy claro, sin mí no pueden hacer nada. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Escúchenlo, dice el Padre, escuchen a mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Y Colosenses nos dice, ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios lo hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Nuevamente, el Antiguo Testamento, Isaías nos habla el Evangelio y nos habla después de la muerte y la resurrección de Cristo. Él nos perdonó todas sus culpas. Esto es la cruz. Esto es la cruz. Es el perdón de tus pecados. Es la vida eterna. Es la nueva vida, ¿no? Cuando dice, ustedes estaban muertos por sus pecados, es antes de conocer a Cristo. Y no solamente significa conocerle a Cristo, y no solamente seguirlo,
porque muchos le han seguido a Cristo. En el desierto lo seguían a Cristo, pero cuando Cristo comenzó a explicar verdaderamente el sentido de la vida eterna, dijo: yo soy el pan de vida. El pan que comieron vuestros padres en el desierto no fue el pan que les dio Moisés, sino mi Padre del cielo para alimentarlos. Pero los que comieron el maná murieron. El pan que yo les dé será para la vida eterna. Entonces todos dijeron: Señor, danos de ese pan. Y Jesucristo se presenta: yo soy el pan de vida eterna. El que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y esto no lo entendieron. Y hasta hoy día dicen, un día me dijo una persona que no está en este conocimiento, y está bueno, no sé en qué camino estará, pero él decía, ¿no? ¿Cómo puede comer, disculpando la expresión, me dijo, cómo puedes comer el cuerpo del Señor, de Jesús, ni que fuéramos caníbales? Dios mío, yo dentro de mí le dije: Señor, perdónale, no le juzgues sus palabras. Esteban dijo así cuando lo castigaba: Señor, no le juzgues sus palabras, no le juzgues hasta que el conocimiento llegue a su corazón, ¿no? Y él pueda reconocer que verdaderamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo hay poder de salvación que lleva a la vida eterna. Esa es la Eucaristía. Miren, por eso es que en Colosenses el Señor nos dice que nos perdonó todas nuestras faltas, pero es más, escucha lo que dice aquí, hermano: anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban, Jesucristo los clavó en la cruz y los suprimió. Qué clara que es la palabra de Dios. Nos está hablando el Señor. Este es el sentido de la cruz. Este es el poder que tiene la cruz, el poder de salvación que tiene la cruz. Este es el poder. O sea, hermano, yo te pregunto, ¿has cometido pecados? Hay gente que dice: yo no necesito confesarme. Yo no sé si sacar a María Santísima del altar o sacarlo a San José o a Juan Bautista, que son santos, verdaderamente santos, ¿no? Y decir: no, yo no tengo de qué confesarme. Dios mío, si comenzáramos un día en una comunidad, me pidieron esto del pecado y la gracia, el perdón de Dios, pues me tomé la paciencia de sacar algunos textos donde realmente Dios muestra nuestros pecados, ¿no? No para aplastarnos, sino para ver que verdaderamente cuánto le ofendemos a Dios. Era una hoja completita de los textos bíblicos que señalan nuestros pecados. Uno de los que me puedo acordar inmediatamente, Gálatas 5:19. De ahí hay infinidad. Bueno, dice: no solamente anuló el comprobante de nuestra deuda que nos acusaban, sino los clavó en su cruz y los suprimió, anuló toda la deuda de pecado. Escúchame, dice la palabra, continúa hablando Colosenses 2:15. Le quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Yo creo, esta es palabra de Dios, yo creo que en esta palabra sí podemos convencernos realmente. Acá dice: suprimió todo, las humilló y las llevó prisioneros, dice el Señor. A todos, o sea, ¿qué es lo que lleva prisionero el Señor? Lleva prisionero los pecados del mundo, lleva prisionero nuestra carne débil, lleva prisionero la muerte, lleva prisionero a Satanás. Y esto es palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y los llevó prisioneros en el cortejo triunfal de Jesucristo. Nuevamente vuelve a hablar. Primero nos dijo del cortejo de victoria. Ahora nos dice en el cortejo triunfal de su cruz. O sea, el camino de cruz no es un camino, no, ya, bueno, es tristeza porque en ese momento muere el Señor, pero es un camino de gozo para todos los que somos salvados por el Señor, porque Él asume: tú mereces salvación. No, oye, si tú matas, pues te vas a la cárcel,
Si tú robas, pues te vas a la cárcel. Pues si cometes todos esos pecados capitales, nos vamos a la cárcel. Esa es la cárcel terrena, pero hay una cárcel también que es eterna en el infierno. Pero Dios no quiere, o sea, Dios no ha creado el infierno, Dios ha creado un cielo hermoso. Dios ha creado, porque Él dice, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón solo viene a matar. Gloria a Dios por Argentina, que se levantó el pueblo como lo hicieron aquí, lo hicimos aquí en Perú. No, ya no han declarado ley de aborto, porque la vida no la puede quitar el hombre. Lo que tú llevas, mujer, te digo en el nombre del Señor y te exhorto en el nombre de Jesús, que lo que llevas en tu vientre no te pertenece, no es tuyo, es un hijo de Dios. Solamente nosotros somos instrumentos, porque somos creados por Dios. Lo que hay en el vientre es creación de Dios. Jeremías lo dice, porque me tejiste en el vientre de mi madre, porque tú ya me tenías en cuenta desde el principio de la creación. Bendito sea Dios. Entonces, este es un momento para darle gloria. Nosotros le damos gloria a Dios por Argentina, porque ya a veces decimos, oye, qué mal cura, qué mal papa, qué mal presidente, qué malos congresistas, qué mal predicador que hay aquí en la radio San Juan, ¿no? Entonces, pero es que digo, Señor, y los papas y los presidentes y los alcaldes, ¿no los habremos matado en el vientre de la madre? ¿No los habremos asesinado en el vientre de la madre? A esos indefensos que no tienen lugar a defenderse. A veces cuando hay un ataque no dice, lo mató, pero en defensa propia. Tú estás defendiendo tu vida, pero ese niño no puede defenderse. ¿Qué hubiera? Ustedes se pueden imaginar la atrocidad que hubiera cometido María Santísima. Decir, me lo quiero abortar, porque si no, se entera San José y me mata, y el pueblo me va a apedrear. Ella confió en Dios, confió en el plan divino, en el plan de salvación. Era una niña adolescente, era una jovencita, quién sabe, 13, 14 años. Entonces, pero ella, lo que le conmovió a Dios fue algo que a Dios le conmueve siempre: la humillación de la esclava. Aquí está la esclava de Dios, haz de mí lo que quieras. Ese es el abandono y la confianza en el Señor. Ni sabía lo que iba a pasar, ni sabía lo que iba a vivir. Una espada atravesará tu alma, madre, pero ahí firme en la cruz. Miren, qué hermoso es esto. Yo me gozo cuando cada vez que dice fragancia, el incienso, se sube como un cortejo triunfal. O sea, no es un cortejo de muerte, es un cortejo de vida eterna. En Filipenses, capítulo 3, 18 dice, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y esto es verdad, porque no conocen el sentido de la cruz. No, se le ha dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Mira, San Pablo, llorando, como decía, entiendan. San Pablo se ponía a llorar y a hacerle sentido. ¿Por qué no entienden el sentido de la cruz, el sentido de la muerte de Cristo, el sentido de la entrega? Dios no entregó a Jesucristo porque lo odiaba a su Hijo, para que todos lo vean cómo muere. En las películas dice el joven y el maldito muere, pero en las películas cuando mueren es muerte, es perdición, se acabó porque murió. No, en esta película, la más hermosa, la película de la vida, que es película de vida eterna, ¿no? Es que Jesucristo muere, pero en un cortejo triunfal, en un cortejo victorioso. Bendito seas, Señor. A mí me encanta ese Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5 del Apocalipsis, cuando el Padre está en su trono en el capítulo 4 y todos los cielos le alaban y le adoran. No, alabado sea el Dios Todopoderoso, y comienzan a alabarle los ángeles y los santos. Dicen que eran miles y millones de ángeles. Entonces, cuando entra Jesucristo, dice, entra el Cordero degollado.
aquel que estuvo muerto y vive. Ese es Jesucristo el Señor. Cuando entra dice, tome el libro de la mano del Padre, y cuando Él tome el libro de la mano del Padre, el libro apocalíptico, ¿no?, que solamente Dios lo puede abrir, lo abre Jesucristo porque Él es Dios. Y todos los que estaban adorando al Padre, dice la palabra de Dios, y comienzan a adorarle a Jesucristo. Jesucristo dice, todo poder se me ha sido dado en el cielo, en la tierra y en las profundidades. Y Filipenses dice, para que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor y el Salvador, para la gloria del Padre. Y esta gloria del Padre se ve cuando glorifican al Hijo, están glorificando al Padre porque cumplió su misión. Bendito sea. Entonces, dice la palabra de Dios, a Él, al Señor Jesús, dice el Apocalipsis capítulo 5, cómo se me ha quedado grabado en mi corazón, todo el poder, la sabiduría, la fuerza, honor, gloria y alabanza al que está a la derecha del Padre. Bendito sea. Y seguido tú sigues leyendo la palabra de Dios en el Apocalipsis 5, dice, y adoraban al que está en el trono y al Cordero, o sea, al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo es la luz que ilumina, el amor que une al Padre y al Hijo. Bendita sea la Santísima Trinidad. Ahora decimos, ¿y a dónde dice Santísima Trinidad? ¿Y a dónde dice que Jesús es Dios? Y hemos tomado esos temas. No, Jesús es Señor, Dios y Salvador. Y un comercial, ¿no? Ahí entren en el YouTube, en el internet, Hugo Millones Montenegro, y ahí podemos ver, ¿no? Para los que dicen, ¿y a dónde dice purgatorio? Ahí están las respuestas. ¿Y a dónde dice Santísima Trinidad? Ahí está la. ¿Y a dónde dice que Jesús es Dios, Señor, Dios y Salvador? También podemos encontrar las respuestas en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a seguir. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, dice, pero en 1 Corintios 10:13 dice, de hecho ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerzas para superarla. Hay un don muy especial que es cuando nosotros somos confirmados, el don de la fortaleza, ¿no? Ese don de la fortaleza te da templanza, dice. Cuando nosotros invocamos, ese don crece, pues podemos tener poder, no en nosotros, sino en su espíritu para poder rechazar el pecado. 1 Corintios 10:13. En 1 Corintios 10:23 dice, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero lo que tú quieras hacer, no todo lo permite Dios. No todo es agradable a Dios, porque, dice el Señor, todo lo que pidas en fe, conforme a la palabra de Dios, lo recibirás. O sea, todo cuanto nos... Señor, ya puedes, aunque sea unas 10 tinquitas, ¿no? Dios te puede dar 1000 tincas, pero hasta que prepare tu corazón, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Job, preparó su corazón para que sepan administrar, como lo hizo con Abraham y tantas personas ricas así materialmente y espiritualmente. Señor, primero preparará nuestro corazón espiritualmente. Gálatas 1:6 dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes, por supuesto. Y una de las confusiones es la cruz, porque no conocen, ¿no? ¿Cómo vas a llevar en el pecho una cruz? Ya lo hemos visto. ¿Cómo vas a alegrarte de la muerte? ¿Cómo le va a agradar al Padre ver ahí? Si esa es la misión del Padre, es la misión de Jesucristo, el envío del Padre en Cristo. Y es la obediencia en Cristo, ¿no? Y es el momento más hermoso de nuestra vida, porque Cristo asume toda nuestra inmundicia, muerte, pecado, y Satanás también va en camino a los pies de la cruz. Por eso que cuando oramos por sanación, no, porque por sus llagas hemos sido sanados, decimos, todo esto, Señor, espíritus inmundos y enfermedades se vayan a postrar a la cruz del Señor, a los pies de Cristo Jesús. El Señor le dijo, deja que ponga a todos por estrado de tus pies. Estos son los enemigos. Los enemigos no son las personas, los enemigos son el pecado.
el mundo, la carne, Satanás. Entonces, esos son los enemigos y esos están derrotados. Pero tenemos que asumir que Jesucristo es el Señor para ver esa salvación. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo. Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó y murió por mí. San Pablo es lindo, ¿no? La palabra de Dios es preciosa, es la inspiración. Qué lindo don que Dios le regaló a San Pablo, la ciencia infusa, ¿no? Aparte de los evangelios, ¿no? Y lo que escribió Lucas y Pedro, todos son los libros, cartas de San Pablo, ¿no? En Gálatas 5:1 dice: Cristo nos liberó para ser libres. Por supuesto, si Cristo ya ha muerto y ha resucitado, tú ya eres libre, pero tienes que acogerte a esa muerte y a esa resurrección, pues firmes, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Como quien dice la palabra, el perro vuelve a su vómito, ¿no? Entonces hay gente que se va a la comunidad, pero se van ya pues para ver, se van ahí y ¿a qué horas termina? ¿A qué horas empieza? O sea, ¿por qué? Porque no se van con un corazón dispuesto a querer cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es atrayente. El pecado halaga, la soberbia halaga, el orgullo halaga. Entonces, tener dinero halaga, ser lujurioso te halaga, tener más mujeres te halaga, no, ya que es lo máximo. Ese es el pecado. Entonces, morir al mundo, morir a tu carne, solamente con la gracia de Jesucristo el Señor. Mira, vamos cerrando. Gálatas 6:14, dice San Pablo: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Bendito sea Dios. Hermano, no te puedes sentir más orgulloso, y estas cosas tenemos que compartirlas. No te puedes sentir más orgulloso de la cruz de Cristo, no. El Señor ha muerto por ti. Esta cruz es para yo recordar siempre que hay alguien que ha muerto por mí, y es el Señor Jesús, que lo entregó todo por mí, porque sin mirar mis pecados, Él ya me ha salvado. Solamente está en acoger esta salvación. Este es el regalo. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Solo te pido, mi Señor, que en tu misericordia acojas toda inmundicia que hay en mí, en mi familia, en mis hermanos que escuchan. Yo te pido por todos los hermanos que están aquí compartiendo este momento, Señor, contigo. Libértanos, mi Señor, porque tú nos has hecho libres. Rompe nuestras cadenas porque tú ya has pagado todo. Que el poder de tu preciosa sangre nos bañe, Señor, todo nuestro ser, inunda nuestra vida, bajo la intercesión de María Santísima, la intercesión de San José, de tus santos, y la intervención de todos tus ángeles, Señor, por ese poder de los mártires, mi Señor, entregados, Señor, en esa evangelización, que murieron porque te amaron, Señor. Que podamos morir en tu cruz y resucitar en tu resurrección. Ven, Espíritu Santo, danos una nueva vida, apártanos del mal, danos esa fuerza, Señor, para no caer en el pecado. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice a todos mis hermanos que escuchan, bendice esta radio. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.